hay un video que les recomiendo que lo vean, que está en el canal de YouTube de Perú 21. Y es una historia que a mí por lo menos me ha tocado mucho porque habla de la minería ilegal, pero es otro ángulo de la minería ilegal que nunca antes se había visto. Para hacerles muy puntual la historia, viajé a Cerro de Pasco, en la frontera de Cerro de Pasco con Huánuco, donde había un conflicto entre dos mineros informales. Lo que encontré a mí me ha parecido alucinante, en verdad, y van a ver algunas imágenes ahí que acompañan el video. Básicamente lo que encontré es una guerra, en verdad. Encontré un minero informal de una mina llamada Raíces de Ñauzacocha que se enfrentaba a una señora que venía de Trujillo y que decía ser dueña de una parte de la concesión del terreno que él ocupaba, según la versión de la señora. Eso pasó hace algunas semanas, hace algunos meses en realidad. Y a raíz de eso empezó una serie de apariciones en lo más alto de Cerro de Pasco, en la cordillera, que yo lo defino como una guerra y creo que no exagero. Apareció gente armada en el monte, apareció muchos autos de policías, nadie explicaba cómo llegaban tantas camionetas de las policías. Cuando yo llegué al aeropuerto de Huánuco para subir a Cerro de Pasco, me recibió una persona que estaba armada y viajé con esa persona armada durante horas. Vi un video y fui al lugar donde a uno de los personajes de esta historia, una persona encapuchada levanta un arma y le dispara. Es realmente alucinante lo que está pasando en la frontera de Cerro de Pasco con Huánuco. Por alguna extraña razón, los medios más importantes no lo han abordado, pero 21 obviamente es un medio importante y por eso lo aborda, pero los otros medios no lo han abordado. A mí me parece increíble porque la cantidad de material audiovisual y de pruebas de las versiones que hay y que ha recogido son realmente impactantes. Y eso me llevó a hacer la nota, publicarla y a reflexionar un poco sobre esta frase que se maneja mucho y que yo creo que se va a seguir manejando mucho en la campaña electoral, ¿no? Que es minería informal no es lo mismo que minería ilegal. Eso lo está repitiendo muchísima gente durante la campaña. Lo repiten incluso congresistas, lo repiten, he escuchado por ahí a un ministro, he escuchado a algunos dueños de medios de comunicación. Digamos, es una etiqueta que se está colocando. Y yo creo que si alguien dice eso, y lo digo después de haber ido a un lugar sumamente complicado, está haciendo un juego o desconoce la realidad de lo que realmente está pasando con respecto a la minería ilegal. Y yo creo que eso es sumamente peligroso porque la palabra informal en el fondo es un eufemismo de lo ilegal. Es tan sencillo como eso. O eres legal o eres ilegal. Lo que pasa es que somos un país tan informal que hemos agarrado esta palabra y la hemos colocado convenientemente a donde más nos sirve para justificar por qué no somos formales. Y esto va más allá de los tributos. Yo sé que la gente siempre lleva este tema por sí, el tributo, etcétera, ¿no? Pero yo conocía ya gente, y les quiero mostrar una foto de un señor que se llama Víctor, que es uno de los mineros que trabaja en este lugar. A este señor que están viendo en pantallas, este señor gana 80 soles por día. Este señor evidentemente no está en una planilla porque pertenece a una mina que es informal. A este señor, el 2 de enero del año pasado, llegó un grupo de 25 personas, lo tumbaron al piso, le pisaron la cabeza, lo zamaquearon en el piso, le voltearon las manos, agarraron sus muñecas, la juntaron y con una cinta de plástico la ataron hasta que la circulación le empezó a cortar. Este señor se desmayó como 3 veces en todo ese proceso. Eso es la minería informal, porque lo que les estoy contando, todo este drama que hay en Cerro de Pasco con Huánuco, terminó en un secuestro de más o menos 18 personas. ¿Quiénes lo secuestraron? Un grupo de 20 personas armados con fusiles que estaban vestidos de policía. Todo indica que no son policías, según las investigaciones, pero estaban vestidos de policías. Eso ha sido el punto más complejo y más álgido de esta situación, que, insisto, nadie toca, ningún medio de comunicación ha ido para allá, solamente Perú 21, nadie ha contado a detalle todo lo que está pasando allá. Y nosotros seguimos un poco en este rollo de lo informal no es necesariamente ilegal. Sí, claro, es bacán decirlo desde Lima, ¿no? Pero a ver, sube a Cerro de Pasco y mira lo que a mí me ha tocado ver y yo creo que las cosas ahí cambian, ¿no? Y parte de toda esta historia
hay un episodio que es sumamente preocupante. Entenderán que a 4.500 metros sobre el nivel del mar no llega ninguna autoridad. Si aquí en Lima no hay autoridad, se imaginarán, digamos, allá en la cordillera. Pero de un momento a otro apareció en uno de estos días de conflicto un contingente de camionetas del Ministerio Público y un contingente de camionetas de la policía. Parte de algunos policías que eran parte de este grupo denuncian, los mineros que viven allá en la cordillera, que 2 policías les sembraron armas. Ese es uno de los varios episodios que hay. A mí me llama la atención particularmente ese episodio y por eso vamos a hablar con un exministro del Interior, porque ese episodio te demuestra cómo, por lo menos de confirmarse los datos y la denuncia, que ya es una investigación fiscal, cómo hay miembros de las policías ya al servicio de actos como estos, ¿no? Entonces, para eso, digamos, contextualizándole toda la historia que más o menos les acabo de narrar, hemos invitado y estamos conectados con el exministro del Interior, el señor Aliaga, para que nos pueda comentar un poco en general sobre esto, pero puntualmente sobre lo último que les acabo de decir. Exministro, buenas noches, no sé si me escucha. Buenas noches, Eduardo. Efectivamente, te escucho muy bien. He visto algo de tu producción y lo veo excelente. Has hecho un buen reportaje. Yo creo que estás poniendo los dedos en la llaga y estás transparentando un dilema que vive gran parte de la población peruana, sobre todo la que están alejadas de la ciudad, donde no existe ley ni autoridad y donde se nota pues la corrupción, no de una institución, de varias instituciones y una absoluta informalidad. Lo ha señalado muy bien, el único camino es la formalización y una actuación correcta y transparente parte de las autoridades de las diferentes entidades públicas. Desde el punto de vista de la policía, lo que te puedo decir es que una comisaría de zona rural no está en condiciones de hacer una investigación de criminalidad organizada. Imagínate, una buena investigación, en ese caso que has puesto, requiere verificar la autenticidad de los reinfos. Si esos reinfos son auténticos, si se dieron con arreglo a ley o fueron acto de corrupción. O sea, hay que hacer el seguimiento sobre la legalidad en el otorgamiento del reinfo. Luego hay que ver la actuación de las diferentes autoridades. Habían 2 policías de civil, cuál es su situación legal, si estuvieron con papeleta de vacaciones, de permiso, de comisión, con autorización del comando o lo han hecho por mutuo propio, si son familiares, conocidos, vecinos, amigos de alguna de las partes. Eso se tiene que investigar y, como tú entenderás, se requiere capacidad de desplazamiento, Claro. Recursos económicos para ir y venir, un gran equipo de agentes de investigación criminal. Por eso es que la única forma de combatir a la criminalidad organizada que mueve mucho dinero y que tiene la capacidad de conseguir autorizaciones, permisos o ciertos respaldos es mediante equipos de investigación criminal debidamente equipados con recursos y con el número suficiente de agentes para poder verificar cada una de las coartadas y ver la autenticidad y la legalidad de todas las autorizaciones y permisos que se otorgan. Claro, porque un poco lo que hablaba al inicio, ¿no, exministro? No sé si a usted le ha pasado, pero yo escucho mucho eso últimamente, ¿no? Ojo, ¿no? Y resalto la frase porque me parece que va a ser una herramienta en la campaña para la gente que le interesa que sea así. No es lo mismo informal que ilegal. O sea, en verdad no hay mucho margen, o eres legal o eres ilegal. O yo me estoy equivocando en el concepto que tengo. Bueno, este es un tema que, digamos, refleja la superficie de un problema mucho mayor. El Perú es un país minero, tiene muchos recursos naturales y las leyes que hemos tenido siempre han orientado que la extracción minera tiene que ser concesionada a grandes capitales. O sea, de una manera indirecta y legalmente se fue cerrando la posibilidad de que se vayan generando pequeños empresariados, pequeños mineros formales y legales, ¿no? O sea, se les cerraba la puerta. Ha llegado un momento en que han entrado gobiernos con cierta flexibilidad y han permitido este tipo de concesiones en la que alternan ya mineros, o sea, personas que quieren dedicarse a la minería, no tienen las autorizaciones, no cumplen con todos los requisitos que la ley señala para una explotación minera,
y que sin embargo se les tolera poder realizar actividades extractivas en ciertos denuncios mineros. Y por otro lado, la minería ilegal, que se supone que es aquella que no está dentro de estos parámetros digamos, de una extracción artesanal, sino lucra indebidamente mediante el despojo de los minerales, el hurto de minerales a mineros legales, ¿no? Porque en el tema de la minería ilegal hay muchas modalidades. Por ejemplo, una de ellas es que en una mina grande, formalmente establecida, hay mineros que, digamos, hacen un trueque con el mineral bueno, mezclan tierra corriente y se apropian de una buena cantidad de mineral que luego lo Claro. comercializan en el mercado negro. Hay cobros de cupos, hay hurtos, robos de minerales, es decir, una serie de actividades que son absolutamente ilícitas y que están manejadas por delincuentes. Es un fenómeno bastante complejo y el Estado no está sabiendo darle la respuesta correcta, no está sabiendo responder a las diversas manifestaciones, a las diversas formas de actuación de estas actividades ilícitas. Claro, me interesa un punto que es la parte de la historia policial, digamos, en el reportaje que presentamos ayer. Hay un momento en el que aparece un contingente policial y hace un operativo en la mina informal. Y hay dos personas que aparecen, y yo he confirmado ese dato, que son de Trujillo. Digamos, para centrar un poco y descubrir si es que hay un grupo de la policía al servicio de estas actividades, ¿es posible que dos policías que trabajan en Trujillo aparezcan en un operativo en Cerro de Pasco? Por tío, hay que ver cuál es la condición de ellos. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, conocidos de una de las partes, pueden estar de vacaciones o de permiso, o en todo caso han hecho abandono de destino, es decir, han faltado a su trabajo. Eso lo tiene que investigar inspectoría. Y eso se puede hacer fácil, o sea, ya con el reportaje que tú has emitido, espero que una copia le llegue a la Inspectoría General y disponga un equipo que investigue cuál es la situación de esos efectivos policiales. Te digo que la participación de algunos efectivos policiales en actividades ilícitas se puede dar de manera personal, particular, pero no de manera institucional, ¿no? Es muy difícil que una organización criminal pueda pagarle cupos pues, a más de 100.000 policías, ¿no? Esto ya no es rentable para ninguna organización criminal. Lo que hacen las organizaciones criminales es corromper a 1, 2, 3 efectivos policiales y conseguir de ellos cierta colaboración, cierto apoyo, información, pero más no hacía toda la unidad policial porque si no estarían trabajando para la policía y el delincuente lo que quiere es lucrar él, ¿no? Claro, pero acá, digamos, son dos policías, perdón, de Trujillo que participaban en el operativo. O sea, un policía de Franco puede ir a ver un operativo, imagino que de lejos, pero no puedes participar en el operativo, ¿no? Claro, por eso te digo, eso lo tiene que establecer inspectoría, ¿no? Yo no sé cuál es la situación. Preliminarmente se puede suponer de que hayan sido llevados por una de las partes, posiblemente en situación de vacaciones o de permiso. Eso es digamos, lo primero que se me ocurre. Pero en el peor de los casos, digamos, en lo más favorable para los policías podrían haber estado encubiertos para hacer una investigación más compleja. Entonces, hay ocasiones en que para investigar organizaciones criminales se suele utilizar el agente especial o el agente encubierto, ¿no? Entonces, hay que conocer a fondo los hechos para poder determinar cuál es la real responsabilidad, si es que la hay, de los efectivos policiales que han sido intervenidos en ese reportaje, ¿no? Usted ha visto el reportaje porque se lo hemos mandado para que lo pueda chequear. Para usted, ¿es un nuevo Patás? No solamente está pasando eso en Cerro de Pasco, en muchas zonas del país, Madre de Dios, mismo Ica, en la frontera con Ecuador, hay mucha actividad minera ilegal, algunas de ellas informales, ¿no? Pero existe mucha actividad que expone la vida de muchos trabajadores. Hay muchos muertos en las zonas donde hay mucha actividad minera, ilegal o informal. Eso denota que el nivel de violencia escala y que hay ahí organizaciones criminales que están expropiando, están hurtando o están obligando a extraer minerales, digamos, con presión, en otros casos compren minerales a un precio rebajado, bajo amenaza.
etcétera. Una serie de situaciones que suceden porque no hay la respuesta adecuada de parte del Estado. Para resolver el problema minero hay que tratar de formalizar a todos los trabajadores mineros y darle garantías. Y para evitar la actuación de organizaciones criminales necesitamos conformar grandes equipos de investigación criminal entre policías y fiscales que puedan hacer la trazabilidad de todos los documentos autorizativos, permisos, el desplazamiento y movimiento de toda autoridad con la finalidad de evitar que estos delincuentes puedan lograr autorizaciones, permisos, concesiones de manera fraudulenta. Exministro, le agradezco mucho. Muy Buenas buenas noches. noches. Gracias. Para ir cerrando el tema, este primer tema, digamos, yo hablo sobre el tema de informalidad y tal, insisto, no con el ánimo desde el punto de vista de impuestos, ese tipo de cosas que obviamente son importantes. Los hablo, insisto, desde el punto de vista muy humano. La persona que les he mostrado en fotografías, el señor Víctor, que ahorita va a aparecer de seguro también otra vez, es un tipo que no sabe de impuestos, ni de regalías, ni nada de esas cosas. Simplemente es una persona, es un trabajador que gana 80 soles al día y que arriesga su vida a tal punto que lo han secuestrado.